Hay dos elementos claves para una comunicación con Dios: orar y leer la Biblia. Dejar que Dios nos hable y hablarle. Y la mejor forma de hablarle es a través de la oración. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te está haciendo un llamado. ¿Cuántos creen que Dios los está llamando? La enseñanza del día de hoy es con quién hablas cuando oras. Y es importante entender esta pregunta, porque en los últimos días hemos destruido algunos mitos de la oración. Y hay algunas cosas que hay que seguir tratando acerca de cosas erróneas en cuanto a quién le estamos hablando. Hace poco al celular, esta semana llegó un mensaje al WhatsApp y la foto que tenía la persona era un personaje famoso, un futbolista famoso, y me saludó muy amigablemente. Y yo: hola, ¿con quién hablo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Y yo: bien, gracias a Dios, pero ¿con quién hablo? ¿Y qué me cuenta de su vida? Y seguía hablando y hablando y hablando y ¿con quién estaré hablando? Bueno, la conversación quedó ahí, no seguía hablando, pues no sabía con quién hablaba. De repente, 2 días después volví a escribir: hola, ¿cómo está? Y yo: bien, ¿quién es usted? Es frustrante cuando uno habla con alguien que no sabe quién es. Hay frustración y puede haber hasta enojo. Tal vez a usted le ha pasado con una llamada: hola, ¿cómo está? Sí, pero ¿con quién hablo? Cuando hablamos con alguien que es de confianza, pues nuestra conversación es informal. Podemos: hola, ¿cómo estás? Y la conversación es fluida, es informal, es tranquila. Pero cuando es alguien que no tenemos demasiada confianza, la conversación es un poco más rígida. Nos limitamos a ciertas cosas. Con la oración pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos con Dios seguido, la conversación es informal, es fluida, es tranquila, es amena. El domingo pasado aprendimos que nuestra oración no era un ritual, era una conversación tranquila y plácida. Esta semana empezamos grupos pequeños y hablamos sobre el propósito de la oración. Muchos han sido bendecidos. Vamos a seguir hablando también en los grupos acerca de la oración y creemos que Dios quiere derrumbar aquellas ideas erróneas, como una de las que vamos a escuchar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a acercarnos confiadamente ante tu trono, Señor, para hallar el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Bendice a cada persona que ha venido en esta mañana para que entienda tu palabra. Gracias por traerlos. Gracias por los que vienen en camino, Señor. Gracias, Padre, por tantas y tantas alegrías que tenemos cuando te tenemos como nuestro Dios. Nos encomendamos en tus manos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ora, ¿a quién le ora? Hay personas que tienen una idea errónea frente a Dios. Algunos piensan que Dios es un gruñón con el ceño fruncido, con quien no se nos dificulta hablar con Él, porque tal vez está de mal humor. Otros piensan que hablar con Dios hay que tener cuidado porque es como un león al acecho, a punto de tirar un garrazo. Otros piensan que Dios es un padre, pero un padre cambiante. Hoy le puedo orar a Dios tranquilamente porque tal vez está tranquilo y apacible. Tal vez mañana cambia su carácter y no voy a poder orarle. Algunos lo asemejan a algunos padres terrenales que han tenido. Otros piensan que Dios es como un policía cósmico, lleno de reglas, reglamentos, esperando a que tú cometas un error para darte una infracción o un castigo por lo que has hecho.
Otros piensan que Dios es un viejito senil, inofensivo, que está totalmente ausente, que realmente nos dejó allí a nuestro destino y no interviene para nada en la humanidad. Otros piensan que es un Dios dictador, que siempre quiere más. No se basta con que yo me esfuerce, sino que siempre va a exigir mucho de mí. Otros piensan que Dios es como un Papá Noel. Si te portas bien, te voy a dar un regalo. Si haces lo bueno, vas a tener la bendición. Y otros piensan que Dios es como si fuese plastilina. Lo pueden hacer a su acomodo, moldear como a ellos se les antoja, que es el Dios que cada uno ha formado, el Dios propio. Pero lo interesante es que hasta que no sepamos realmente cómo es Dios, se nos va a dificultar acercarnos a Él. Hasta que no sepa realmente cómo es Dios, la oración se va a convertir en una molestia y en una obligación. Por eso es importante que entendamos cómo es Dios, porque así como yo no sabía con quién hablaba, se me dificultaba hablar con Él. Cuando alguien conocido me habla, sé cómo puedo hablarle, sé que puedo acercarme, sé qué palabras decirle. Si tú no conoces realmente cómo es Dios, vas a tener serios problemas en tus oraciones, porque no sabes a quién le estás hablando, no sabes a quién te estás dirigiendo. La Biblia nos dice que Dios tiene muchos atributos diferentes. Nos dice que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Difícil pregunta. No lo sabes. La Biblia dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. La Biblia también dice que es omnipresente, que Él está en todos lados. Eso nos da la seguridad de que cuando oramos, Dios está presente. Dios no está por allá en la China ocupado con los problemas, ni en Corea del Norte tratando de convencer al dictador de allí. No, Dios está en todas partes. La Biblia también nos dice que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amante, que Dios es compasivo. Nos da una gran cantidad de definiciones. También en el Antiguo Testamento, en el hebreo, Dios se refiere a sí mismo con varias características y virtudes. Dice que Él es el estandarte, Él es el sanador, Él es el ayudador. Pero uno de los principales atributos de Dios que vamos a estudiar esta mañana y que usted debe entenderlo es que Dios es bueno. ¿Dios es qué? Bueno. ¿Dios es qué? Bueno. Y la Biblia dice que Dios es bueno. Cuando entiendes que Dios es bueno, vas a poder acercarte a Él de una manera diferente. Y ese es uno de los graves problemas de muchos que no han entendido la bondad de Dios. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 100, uno de los salmos más especiales y que tiene un cántico bien especial. Versículo 5, Salmo capítulo 100, versículo 5. Voy a leer una versión que es parecida a la Reina Valera, se llama Nueva Traducción Viviente. Dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Este salmo comienza hablándonos de una característica que es vital para todos nosotros, y es que Dios es bueno. Eso quiere decir que Dios no puede ser malo. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué hay maldad en el mundo? Lo interesante es que hay maldad en el mundo por nuestras propias decisiones, por la propia libertad que Dios nos ha dado. ¿Sabía que nuestra libertad ha sido el causante de grandes males en el mundo?
Al decir que Dios es bueno, quiere decir que no hay nada de malo en Él. Todas las cosas que Dios hace son buenas. Si Dios nos obligase a hacer lo bueno, ¿sabe qué seríamos? Títeres. Porque solamente estaríamos predestinados a hacer lo que Dios nos está obligando a hacer. La opción de mal no existiría, porque estaríamos manipulados, obligados, determinados a hacer lo bueno. Pero Dios no quiso eso, Dios quiso libertad. Dijo, si quieren hacer lo bueno, es porque me miran a mí, no porque son mis títeres. Nuestras malas decisiones es las que han hecho un mal mundo. Entonces, cuando decidimos desobedecer a Dios, ahí es donde empieza lo malo. Algunos piensan que somos resultado de lo accidental, de la selección natural. Somos resultado de una explosión, que cada uno se labra su propio destino. Ese es el principio de hacer cosas malas, porque no tenés que rendirle cuentas a nadie. La verdadera pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es más bien, ¿por qué existe el bien? Esa es la pregunta real. ¿Realmente existe el bien? Claro que sí. Existe cuando hemos ido en el pasado a llevar comida a los habitantes de la calle y darles ropa y ver en sus rostros de necesidad la falta de amor. Es cuando usted va a un grupo y puede enseñarles a otros del amor de Dios. Ahí está Dios haciendo lo bueno, transformando las vidas, que el hombre que está sumido en la depresión puede ser transformado. Ahí hay bondad. ¿Y de dónde viene esa bondad? De Dios. Si Dios no es bueno, no hay razones para orar. Pero si Dios es bueno, realmente hay una gran cantidad de razones para orar. Debido a que Dios es bueno, vamos a ver 4 cosas importantes que cambiarán tu idea de la oración. Y la primera de ellas, si usted tiene lápiz y papel, lo invito a que lo anote. Es que los planes de Dios para mi vida siempre, siempre, siempre serán buenos. Dios no tiene ningún plan malo para mí. Lo que Dios pensó al crearme fue algo bueno. Sí. Lo que Dios pensó para Rosa, lo que Dios pensó para Edison, en el momento en que lo creó fue algo bueno. Pensó cosas buenas para ti. Eso es lo que nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. La mayoría solo entienden esa primera parte del versículo, pero olvidan la segunda parte. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. No eres un accidente, no eres causado por una explosión, por el destino, por la suerte. Alguien pensó en ti desde el vientre de tu madre para formarte con un plan. Hay padres accidentales, pero no hay hijos accidentales. Los planes de Dios se revelan cuando yo oro. Yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero muchas veces ese plan no se revela. ¿Sabes por qué? Porque no oro. Cuando yo oro, el plan de Dios se revela a mi vida. Por eso la importancia de la oración. El Salmo 31, 19 dice lo siguiente: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mira del mundo. Hay algo que yo le dije el domingo pasado. Dios tiene bendiciones allí almacenadas en el cielo. Y Dios dice, esta bendición es para mi hijo, para ti. Pero probablemente muchas de esas bendiciones no llegan a nuestra vida.
¿Por qué? Porque no le buscamos, porque no oramos. Parte del propósito de Dios y parte de lo que Dios quiere hacer en estos 40 días es que tú conozcas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti, pero van a ser reveladas cuando yo me acerque a Él. Él nunca dijo que no tendríamos aflicciones, que no tendríamos dificultades. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán dificultades. Pero también nos dijo que todas las cosas buenas vendrían de parte de Él. Entonces eso nos lleva a pensar en una situación. ¿Por qué me pasan cosas malas si de Dios recibo solo cosas buenas? Parte de la respuesta está en Romanos 8:28, uno de mis versículos favoritos. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La versión Reina Valera dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas son para el bien. ¿Cuántos en esta mañana han pasado por cosas malas esta semana? Una dificultad, una tristeza, un trasnocho, son cosas malas. Una enfermedad, un disgusto, son cosas malas. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que en medio de esas cosas malas, Dios quiere hacer cosas buenas. ¿Cuántos han hecho pasteles en su casa? Pues usted coge la harina de trigo, coge los huevos, coge la mantequilla, la margarina, coge el azúcar. Intente comerse cada ingrediente por separado. Intente comerse los huevos crudos. Intente comerse la margarina, el azúcar por aparte. Horrible. Pero cuando mezclamos esos ingredientes, incluso a veces le echan ingredientes que son amargos, como la cocoa, y la mezcla entre amargo y dulce hace una deliciosa torta o un delicioso brownie. Es más, incluso en ocasiones es necesario ese ingrediente amargo para darle un buen sabor al pastel. Eso es exactamente la vida. Necesitamos también esos momentos difíciles, esos momentos duros en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere convertir esas cosas difíciles, duras, esa enfermedad que estás atravesando, Dios la quiere convertir en algo bueno, en algo sabroso. Aunque en este momento nos duela, aunque en este momento nos cause lágrimas. Eso que es duro, eso que es difícil, Dios lo va a convertir en algo bueno. ¿Cuántos lo creen? Esa es la promesa, dice, todas las cosas cooperan o ayudan para el bien. Pero para eso es necesario que yo busque a Dios. Todo es para bien, incluso ese incidente doloroso por el cual a veces lloras, ese recuerdo tormentoso. Tal vez has perdonado, pero no puedes olvidar. Y como pastor siento mucho que estés sufriendo, pero Dios quiere ayudarte. Ese fue el caso de José. José sufrió la traición de sus hermanos, fue vendido como esclavo por su propia sangre, por su propia familia. Después de eso, injustamente por una mujer, fue llevado a la cárcel. No fueron 2 años de sufrimiento, ni 5. Fueron 12 años de angustias y de dolor. 12 años. Pero ¿sabe qué? José sabía que Dios es bueno. Y al finalizar esos 12 años, Dios lo puso en un lugar prominente, en un lugar especial. Lo puso como un gobernante, el segundo más importante después del faraón, del gran imperio egipcio de aquella época. Y él terminó diciendo estas palabras: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo, ¿para qué? Para bien.
Tal vez la gente se proponga hacerte el mal. Tal vez las circunstancias, el mismo Satanás se proponga hacerte lo malo. Pero si nos acercamos a Él, Dios va a proponerse que eso se convierta en una gran bendición para tu vida. Lo que a José le pasó se llamó sufrimiento redentor. Y es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús se ofreció voluntariamente por amor a nosotros. Sufrió el castigo que no merecía. Él era el único sin pecado. Era el único que no merecía padecer. Y lo que hizo, lo hizo por nosotros, por nuestro beneficio. Dice, maldito el que muere en una cruz, en un madero. Pues la maldición fue dada sobre Jesús. Él fue humillado, torturado, avergonzado. Eso lo merecíamos nosotros. Para que a nosotros nos fuese dadas las bendiciones y la paz. Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Qué? También nos alegramos de enfrentar pruebas. Eso suena a masoquismo. ¿A qué se refería el apóstol cuando escribía estas palabras? Pues lo que está diciendo es que Dios se interesa más en mi carácter que en mi confort. En una de las ocasiones que pasé una dificultad, le decía, Señor, dame paciencia. ¿Y sabe qué pasó en mi oración? Después de la oración, la cosa se puso peor. Y volví y le decía, Señor, dame paciencia, ayúdame, necesito de ti. Y la cosa se puso aún peor. Y volví y oré. Después de varias semanas, Señor, ayúdame, dame paciencia. La cosa era color de hormiga. Era insoportable. Pero al finalizar esos 6 meses, había aprendido paciencia. Había aprendido el propósito que Dios tenía para mi vida. Dios no te castiga, porque su Hijo ya recibió el castigo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todo lo que Dios hace es por mi bien. Todo lo que Dios permite que me suceda es por mi bien, porque Él es bueno. Una segunda cosa que debes aprender cuando vas a orar, recuerda, si no conoces a quién le hablas, no vas a saber cómo hablarle. Y una segunda cosa es que Dios siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. Si Dios me diera lo que merezco, no debería estar parado aquí al frente. Si Dios le diera lo que usted merece, usted no debería estar sentado allí. La Biblia nos dice en el Salmo 103, versículo 10 al 12, no nos castiga por todos nuestros pecados. ¿Quién? Dios. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Note que no dice del norte y el sur, porque el norte y el sur tienen límites, los polos. Pero el oriente y el occidente no hay límites. Porque así es la bondad del amor de Dios. Así es la grandeza del amor de Dios. Dice, no nos trata como merecemos. Una frase que hemos aprendido con mi esposa es a no decir, yo me merezco tal cosa. Porque realmente somos deudores delante de Dios. No merecemos absolutamente nada. David aprendió este versículo a flor de piel, porque después de haber adulterado y asesinado, escribió la siguiente oración en el Salmo 51, versículo 1 y 2, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa, mas que quede limpio, y purifícame de mis pecados. David entendía que Dios es bueno y que Dios tiene misericordia. Por eso declaró esta oración. Cuando fallamos, Dios no hace nada más que
perdonarnos, nos acoge, porque nuestro Dios es el Dios de una segunda oportunidad. Dios nos dice, te amo con amor eterno, por eso te extiendo mi misericordia. La bondad de Dios no se basa en lo que tú eres. Dios no es bueno si tú te portas bien o mal. Dios es bueno porque es su naturaleza, y Él va a permanecer siendo bueno, sea lo que tú seas. Uno de tus mayores miedos es el miedo al rechazo, el de todos nosotros. Pero lo bueno es que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Hay un versículo que dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá y me mostrará su amor y su bondad. Le damos gloria a Dios por eso. Aunque el mundo te diga no vales nada, te rechacen, te humillen, Dios te dice, yo te recojo con amor eterno, yo te recibo. Eso es lo que nos dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. No hay nada más maluco que uno acercarse a alguien que es experto en algo. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, era difícil presentar una exposición al profesor más ducho, a un holandés, a un teólogo, una eminencia, y temblaban las piernas, porque el hombre sabía bastante. Pero la amistad que él presentaba hacia los alumnos hizo que ese temor se fuera. Y unos semestres antes de terminar la carrera, era agradable exponer a Él, era agradable hablarle a Él. Si tú no te acercas a Dios, no vas a tener ganas de hablarle, o vas a hablarle con temor. Pero lo que nos dice ahí es que Él conoce, Jesús nos entiende por lo que estamos pasando. Cuando tú tienes una tentación, puedes estar seguro de que Dios te entiende, sabe cómo te sientes, porque Él también pasó por lo que tú estás pasando. Y lo mejor de todo es que Él, además de entendernos, nos dice que nos ayuda. Él dice, sé que es estar tentado en esa área. En todas las áreas fue tentado Jesús. ¿Cómo? Sí, pero sin pecado, no cayó en la tentación. Por eso Él es la mejor ayuda para nosotros. Él entiende las pruebas, porque Él las enfrentó. Cuando piensas que Dios no es bueno, vas a meterte en más problemas. Por eso el punto 3 nos lleva a pensar, Dios siempre pone mi bien por encima del suyo. ¿Cómo? Sí, esto no es una herejía. Dios siempre va a priorizar mi bienestar por encima del de Él. La Biblia enseña que Dios siempre se pone a sus hijos por encima de su propio beneficio. Ese es el corazón del Evangelio. El rey muere. Están los campesinos, están los soldados. El rey se entrega por ellos. El rey es sacrificado. Es por eso que la Biblia no es un cuento. Porque en cualquier cuento todos protegen al rey. Los campesinos rodean al rey. La corte rodea al rey. Porque el único que no debe morir es el rey. Eso pasa en los cuentos. Pero a diferencia de los cuentos, el rey murió por las ovejas. ¿Moriría usted por una oveja? Juan 15:13 nos dice lo siguiente: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. La cruz es la máxima expresión de amor.
Jesús dijo, yo haré la mayor muestra de amor por ellos. Pondré el bienestar de ellos por encima del mío propio. Él hizo un intercambio. El tiquete de bendición nos lo dio a nosotros. Y dijo, el tiquete que lleva el castigo lo tomaré yo. Toma tú el tiquete de entrada a la bendición y yo tomaré el tiquete del castigo y del sufrimiento. Entonces, cuando oramos debemos entender que Dios tiene eso como una prioridad, poner nuestro bienestar por encima del suyo. Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué piensa usted? Si Él dio lo que más amaba, ¿será que se va a poner con tacañería frente a otras cosas sencillas? No. No hay problema demasiado grande para Dios. Él te ama lo suficiente para ayudarte con esas pequeñas cosas que atraviesas, porque las que atraviesas son para Dios mínimas. La muestra más grande, la dádiva más grande de amor de Dios fue dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y por último, cuarto punto, Dios no dice que sí a cada petición. A veces los niños cuando piden cosas y uno les dice no, ellos dicen, no me amas. Pero un padre que es, por decirlo así, alcahueta con su hijo y le da todo lo que su hijo pide, está haciendo un gran error con su hijo. Lo está convirtiendo en una persona que siempre va a querer que todo lo que desee lo obtenga. Y va a ser un niño o una niña que crezca con graves problemas en su personalidad. De la misma manera, Dios sabe que no nos puede dar todo lo que le pidamos. Pero Dios, aunque no nos da todo lo que le pedimos, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Dios siempre las contesta. Las contesta de 4 maneras. En ocasiones te va a decir un no. No te voy a dar eso que me pides. Y no te lo da, no porque él esté enojado o tuvo un mal día, o porque esté odiándote o esté disgustado, no. Él no te lo da, no te da respuesta a tu oración, porque sabe que no es lo mejor para tu vida, no es algo que te conviene. Una segunda forma en que Dios responde es, espere. Esa es una buena muestra de madurez. Cuando usted le quiera enseñar un poquito de madurez a un hijo, dígale, espera un poquito. Y lo mismo hace Dios con nosotros, porque sabe que aún no estamos listos para recibir eso que estamos pidiendo. Dios sabe el momento justo cuando aquello que le estamos pidiendo lo necesitamos. Hay jovencitos de 18 años desesperados buscando novia, de 17, de 15 años. Si es un verdadero cristiano, Dios le va a decir, espere. No estás listo para una relación, no es el momento. Otra de las formas en que Dios nos responde es un sí, y ese nos saca una sonrisa. Y otra de las formas en que Dios nos responde es diciendo, ¿es en serio lo que me estás pidiendo? ¿Estás seguro de eso? Es con una pregunta. Eso fue lo que Jesús le respondió a los hijos del trueno, a Juan y a Santiago. Ellos dos tenían una petición y usaron a su mamá para que fuera al maestro y le dijera, los dos muchachos, hey mamá, vaya y dígale a Jesús si cuando estemos en el cielo yo me puedo sentar a la derecha del trono y yo a la izquierda, dijo el otro. Entonces la mamá fue a donde Jesús, usted que es tan bueno y tan amoroso, ¿le podría conceder a mi par de consentidos, de muchachitos que se sienten al lado suyo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
Jesús le respondió, no saben lo que piden. Y muchas veces es nuestra oración algo que Dios sonríe y dice, no sabes lo que pides, muchacho. Dios quiere responder todas nuestras oraciones. Lucas 11:13. Así, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Es fácil creer en la bondad de Dios cuando las cosas van bien. La prueba es creer en la bondad de Dios cuando las cosas no van bien. Dios no ha cambiado. Pero la pregunta es, ¿crees en la bondad de Dios cuando las cosas no van bien? Esa es la verdadera pregunta. La prueba de tu fe no es tan dura cuando cantas cada domingo en la mañana. Es que tan derecho caminas cuando pasas por el valle de sombra. ¿Crees en la bondad de Dios aun cuando las cosas no van bien? Hace 15 años estaba sirviendo al Señor en Bucaramanga y la situación económica no era nada buena. Estábamos allí viviendo, el pastor nos dio una piecita para vivir y la economía era muy mala. De repente los ladrones entraron, robaron nuestras pertenencias, ropa, mercado, todo lo que encontraron arrasaron. Al amanecer del otro día y levantarnos y ver el closet vacío, ver la nevera vacía, electrodomésticos, todo. No era fácil. Pero la pregunta es, ¿podíamos pensar que Dios era bueno? Claro que sí. Es posible creer en la bondad de Dios cuando te has guardado toda una vida para una mujer. No has tenido ninguna relación y esperas que una mujer sea la mujer de tu vida y de repente decide irse con otro. Darte la espalda y dejar el hogar abandonado. ¿Es posible creer que Dios es bueno? Sí. Es posible creer que Dios es bueno. Es posible creer que Dios es bueno cuando tu hija nace con un mal congénito y los médicos dicen, no va a poder caminar normalmente. Y aún así, hay una sola esperanza médica. Y cuando vas a donde los médicos, ellos te dicen, su EPS no tiene ningún convenio con ningún especialista en la ciudad. No hay forma de que tratemos a su hija. ¿Es posible creer que Dios es bueno? Sí, es posible creer que Dios es bueno. Job entendió que el verdadero significado y la verdadera prueba de Dios, que Dios es bueno, es cuando lo perdió todo. Él terminó diciendo, Dios dio y Dios quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tienes que llegar al punto de decir, sea cual sea mi circunstancia, aunque te vaya a servir hoy al grupo y un perro me muerda, antes de entrar al grupo de 40 días, puedo seguir diciendo, Dios es bueno. Esta semana a alguien le pasó. Un facilitador iba a entrar al grupo y un perro lo mordió antes de entrar al grupo. Y es posible decir, Dios es bueno. Tú debes decidir, en mi corazón decide seguir, sea cual sea las circunstancias. Tú estás seguro que muchas de tus oraciones tal vez no tengan respuesta. Y dices, no quiero seguir pidiendo porque ya me cansé.
cansé de pedirle a Dios y que no me responda. Tal vez a veces la frustración de orar es porque parece que la oración no funcionara. Yo tengo muchas oraciones que no han sido respondidas. Hace como 6 meses tenía un fuerte dolor de estómago, como 4 meses, y le decía: Señor, ayúdeme. Usted sabe que tengo que estar bien el día de hoy. Y la oración no fue respondida ese día. El dolor seguía allí. ¿Qué me dijo eso sobre la oración? ¿Me dijo que la oración no funciona? ¿Me dijo que Dios no es bueno? No. Me dijo que debía renunciar porque no tengo todo lo que quiero. No. Orar no es una varita mágica, como se los dije el domingo pasado. No hay un lugar en la Biblia donde Dios no diga que no tenga dolor, que no tenga que sufrir. Este no es el cielo para que usted no tenga que sufrir. Ese grupo que habla de pare de sufrir, una farsa. En este mundo tendremos aflicciones. La tierra está rota, está dañada. Y por estar dañada, nosotros muchas veces también tomamos malas decisiones. Pero lo interesante es que cuando el cirujano está operando, y si usted se levanta en la operación y ve de pronto los intestinos salidos, no puede reclamarle al médico: yo vine aquí por un dolor aquí, mira ahora cómo me dejó con las tripas salidas. No, parece que todo está peor cuando el médico está tratando de arreglar las cosas. Cuando el mecánico, usted deja el carro y va al día siguiente y ve todo desordenado, todo lleno de grasa, el carro desbaratado, usted no puede decir: ¿qué hizo? ¿Lo dañó más? No, ahí está el experto obrando. Dios está obrando cuando las cosas parece que se ponen peor. Dios dice: mi gracia es suficiente para ti. Todo lo que he aprendido con dolor, me ha enseñado que las bendiciones y el éxito no van a llegar a mi vida si primero no arreglo algunas áreas de mi vida y no dejo que Él obre como debe obrar. Él está más interesado en mi carácter y en tu carácter que en tu confort y en muchas otras cosas que tú te preocupas. Sin los problemas que estás atravesando no vas a saber cómo enfrentar el futuro. Quiero que finalicemos pidiéndole a Dios en oración, a que nos ayude a ver su bondad, a que nos ayude a ver que Él prioriza nuestro bienestar antes que el suyo, a recordar que Él tiene cosas buenas y agradables para nosotros. Y quiero invitarlo a que se ponga de pie. Si tal vez cuando usted se ha acercado a Dios, se ha acercado de una manera equivocada porque no le conocía. Pensaba que Dios era el gruñón, pensaba que Dios era un policía, tenía ideas erróneas de Dios, pero hoy ya sabemos cómo es Dios. Una de sus características, y es que Dios es ¿qué? Bueno. ¿Dios es qué? Bueno. Y si Dios es bueno, vale la pena acercarnos a Él. Padre, en esta mañana te pido que avives el corazón de cada persona que ha venido en esta mañana. Te pido que toques el corazón, porque allí es el primer lugar donde tú quieres obrar. Que tú traigas un avivamiento a esa vida que ha estado seca, que no te ha buscado, Señor, porque ha tenido ideas erróneas frente a ti, porque los golpes de la vida lo han hecho pensar de una manera equivocada frente a ti, porque el pecado de otros han desviado su idea que tenían de ti. Te pido por esas personas que no te están buscando, Señor, para que traigas un avivamiento a sus vidas.
Te pido por aquellos que están iniciando grupos esta semana, para que tú avives su grupo pequeño, Señor. Traigas un avivamiento a ese lugar, para que tú seas obrando en estos 40 días. Y Padre, clamamos a ti para que tú traigas un avivamiento a esta iglesia, para que esta iglesia sea un lugar donde la gente te busque con un corazón sincero, con un corazón contrito, humillado, sabiendo que no merecemos nada, Señor, y que tú nos lo das por tu gracia, por tu amor. Padre, gracias porque te podemos amar. Gracias porque tu bondad es infinita. Aunque tu respuesta dice muchas veces no, es porque tú sabes que es lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra. Sigue orando. Si hay alguien en esta mañana que quiere tomar una decisión por Jesucristo, quiero invitarlo a que esté pasando adelante. Podemos ayudarle en esa confesión y podemos ayudarle en ese nuevo caminar con Cristo. Mientras tanto, la iglesia siga orando, siga diciéndole: Señor, gracias por recordarme, porque había olvidado que tú eres bueno. Y si mientras estamos orando alguien quiere tomar una decisión de decidir seguir a Jesús porque no lo ha hecho, o hay alguien que quiere reconciliarse con Dios porque ha tenido una idea equivocada en los últimos días de lo que es Dios, queremos orar también por usted. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, por darnos la bendición de reconocer a través de tu palabra tu bondad, aun cuando las cosas no marchen como nosotros esperamos, aun cuando las cosas parecen difíciles. Gracias por tu infinito amor y tu infinita bondad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por permitirnos confiar en ti. Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero invitarlo, si usted es bíblicamente bautizado, a que permanezca de pie. Vamos a aprovechar este instante para seguirle dando gloria a Dios, seguirle dando gracias a Dios.